En el video anterior hablamos sobre la incertidumbre y cómo la podíamos relacionar con el diferencial. Bueno, voy a hablar algo un poquito más general. Entonces, para estos problemas de incertidumbre casi siempre vamos a trabajar con eh, justamente situaciones problemáticas, como las llamamos aquí en este curso o en esta universidad, o problemas. ¿Qué llamamos nosotros un problema? Eh, es una pregunta que se hace en matemáticas, pero la pregunta está expresada en forma de palabras, en forma de textos. Entonces para nosotros un problema es una pregunta matemática, pero que no está escrita en un lenguaje simbólico, sino que está descrita en palabras o en lenguaje, eh, si se quiere, coloquial. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a llamar nosotros un problema. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver problemas? Entonces, primero que todo tenemos que coger el texto que nos dan y de ese texto yo tengo que identificar cuáles serían las cantidades conocidas, ¿cierto? Entonces, va a haber siempre alguna serie de cantidades conocidas, esas las vamos a llamar parámetros. Entonces, el primer paso es identificar los parámetros. Lo siguiente que vamos a tener es que vamos a identificar las cantidades que son desconocidas, las vamos a llamar variables, ¿listo? Entonces, en sus cursos anteriores de matemáticas, pues ustedes habían hecho esto, no sé si de pronto no les habían puesto esos nombres, pero digamos, en un curso que digo yo, de álgebra, podrían haberles preguntado, haberles puesto un problema que fuera si la edad de Luis es el doble de la edad de María, eh, y María nació en el 75, ¿cuál es la edad de Luis? ¿Cierto? Entonces eso sería un ejemplo de un problema, en este caso de aritmética o de álgebra, digamos, se puede solucionar con una igualdad algebraica, y aquí los vamos a ver en el término, hablando de cálculo, ¿listo? Bueno, entonces, primera parte, encontrar las variables conocidas, que son los parámetros. Segunda parte, encontrar las cantidades desconocidas, y esas las vamos a llamar las variables. Lo siguiente es, en el caso de problemas de diferenciales, el siguiente paso es que vamos a tener que hablar que tener un diferencial. Entonces, para saber cuál es el diferencial, en el ejemplo que teníamos acá, habíamos dicho que el diferencial es f' de x por dx. Para poder escribir esta expresión, tengo que determinar varias cosas. Bueno, ya supuestamente yo ya sé cuáles son las variables, cuál es la variable x y cuál es la variable f, cuál es la función, pero tal vez no sé cuál es exactamente la forma de esa función. ¿Sí? Yo sé que se llama de alguna forma, por ejemplo, yo sé que es un área, pero no sé cuál es la expresión para esa área. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar un diagrama que muestre cuáles son las cantidades. Esto, bueno, digamos, el caso de que el problema sea geométrico, entonces dibujar un diagrama que muestre cuáles son las cantidades de mi problema. Lo siguiente es identificar ahora sí el modelo matemático, llamamos a la expresión que me relaciona las variables, que me relaciona la función con la que yo quiero trabajar y las variables. ¿Listo? Entonces identificarla. Tal vez para eso nos sirve el dibujo que hicimos. Y ahora sí, ya teniendo todo eso, sabiendo cuál es la función, sabiendo cuáles son las variables, sabiendo cuáles son los parámetros, entonces podemos calcular el diferencial. Entonces calculamos el diferencial que corresponde a este caso. Después, entonces, el siguiente paso es la solución. Primero encontramos la solución, que va a corresponder ponerle números a nuestro problema, y eso nos tiene que dar alguna solución. La mayoría de las veces pues va a ser una solución numérica. Entonces nuestra respuesta va a ser algún número, digamos, no sé, 800 milímetros cuadrados. Entonces, después de que yo tengo este número, yo tengo que preguntarme si este número es válido o no. ¿En qué sentido? Eh, Tengo que saber si la cuenta que me hicieron pues tiene lógica o no tiene lógica. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo que yo quiero llenar un carro con fruta. Entonces yo tengo un camión, y en el camión, en la parte de atrás del camión, yo voy a echar algún tipo de fruta. Yo quiero saber cuántas frutas me caben en el camión.
Por ejemplo, digamos que esa es mi pregunta. Entonces yo hago mi cuenta y me da que a mi camioncito de 1 tonelada le caben 10 millones de papayas. Hombre, tal vez no, ¿cierto? 10 millones de papayas tal vez es un número exageradamente grande para que quepan en un solo camión. Entonces yo tengo que hacer alguna forma para darme cuenta de si estos números que yo calculé son verídicos o no. Eso se hace revisando, razonando, verificando si la solución tiene sentido en el contexto del programa. Yo sé que esto que les digo acá hasta este momento pues no les he dicho cómo hacerlo, y la verdad es que cada tipo de problema pues va a tener una forma diferente de revisarlo. Entonces voy a hablar de algunos en el desarrollo de los videos que vienen, pero pues en general pues es con la experiencia que uno va aprendiendo cómo hacerlo, pero quiero que por lo menos lo tengan en cuenta, de que es un paso que tienen que tener ustedes en cuenta para la solución de los problemas. Entonces en los siguientes videos vamos a continuar con esto.